Vamos a comenzar por muy importante recalcar bien el diseño por el cual el hombre fue creado. Y eso nos lo relata la Biblia, por eso lo sacamos en cada reunión que tenemos. Es importante que podamos verdaderamente entender y saber que que el hombre fue creado para estar con Dios. Amén. El problema del mundo es un problema que Satanás utilizó para que la humanidad esté esclavo en el problema. Por eso, si no es por medio de Cristo, no se puede solucionar ningún problema. Si nosotros hablamos en el orden del Evangelio, se levanta la obra correcta en el campo. ¿Qué es más importante en el campo? La importancia del campo es que la persona escuche el Evangelio y le entienda a través del Evangelio y pueda recibir la respuesta para su vida. Capítulo 2 de Efesios, versículo del 1 al 3. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Amén, pastor. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Ok, aquí nos muestra el problema en el campo. Nosotros hemos recibido la salvación, entonces tendremos un gran agradecimiento. ¿Qué agradecimiento? El agradecimiento por haber salvado nuestras vidas, ¿sí? Y tendremos un gran corazón para el campo, porque ese campo ha perdido la gran respuesta. Esa respuesta que Dios, esa salvación que Dios dio, de verdad es para agradecerle verdaderamente de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Ajá. Hay una palabra que tenemos que estar hablando continuamente. ¿Cómo entender el Evangelio? Si lo entendemos, podremos salvar a mucha gente. Si estamos en la corriente del Evangelio, que Dios nos ha llamado para salvar a la época. Si estamos en esa corriente del Evangelio, Dios va a dar respuesta. Una respuesta en donde ni tú y yo lo esperamos. Efesios nos relata bien claro cómo está el campo. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí vemos el problema fundamental del hombre. Un problema de la cual el hombre no ha podido salir. Demos gracias a Dios porque Dios nos trajo vida a través de quien, de Cristo, la promesa cumplida. Isaías 7:14, Éxodo 3:18, Génesis 3:15. Cuando nosotros entendemos y podemos entender que el Evangelio salva, el Evangelio restaura, el Evangelio perdona, el Evangelio da vida, trae paz. El Evangelio es todo lo contrario de lo que nos enseñaron antes. Estuvimos mucho tiempo esclavizados, no solamente de pecado, sino esclavizados de qué? Esclavizados quizás muchos de nosotros sirviendo en una iglesia, pensando y buscando la salvación de muchas maneras, en muchas áreas de nuestra vida. Y lo único que conseguimos fue frustrarnos.
Ajá, yo no sé cómo llegó el evangelio, pero tú y yo estábamos predestinados. Sí, tú y yo estábamos ya puestos en los ojos de Dios, que no nos perdiéramos. Eso tiene que ser un agradecimiento completo, seguro. Por eso es la importancia del evangelio. Dios, Dios creó al mundo y dentro de esa creación nos llamó. Este mundo, todo ha fracasado y el campo ha muerto. Dios quiere salvarnos y para salvar al mundo. Dios nos ha llamado y nos ha escogido para hacerlo nosotros. Ajá. Pero para hacerlo necesitamos personalizar primero, ajá, a través de la sanidad básica. Es muy fundamental. ¿Cómo es que el hombre sana? ¿Cómo es que el hombre puede dar sanidad en los tiempos de dificultad a una persona? Jesús lo dijo, ahorita lo vamos a ver, cómo es de que la persona es que sana. El problema del ser humano, todo lo que es la enfermedad física, la depresión, el problema emocional, los problemas generacionales, todo eso viene por medio del pecado, ¿sí? La idolatría viene a través del pecado. Todo lo que nosotros hacíamos, a lo que dice Efesios, éramos los mismos que los demás, y es por eso que tenemos que darnos cuenta que el evangelio cambió nuestra vida. Estábamos separados, estábamos gobernados en el mundo por Satanás, pero por la gracia de Dios que fuimos alcanzados, ¿sí? Él nos trae a la imagen, a restaurar el pacto. Ese pacto que ahora nosotros vemos y podemos conocer, ¿qué es pintar la sangre? Cuando el pueblo de Israel le pasaban muchas cosas, ellos tenían que concentrarse en el tabernáculo. El tabernáculo era algo muy importante, hacer sacrificio. Un sacrificio para el perdón de pecados. Un sacrificio para encontrar a Dios. El hombre batalló con sus fuerzas. ¿Sí? Por eso es que el evangelio hace que nosotros sanemos, pero hay que personalizar el evangelio. Hay que grabar el evangelio, hay que ordenar el evangelio en nuestras vidas para poderlo transmitir a muchas personas. Aunque sea el principio, que es el diseño original, que sea el pacto, la caída, las soluciones, las promesas, pero hay que transmitirlo y hay que experimentarlo nosotros para poder enseñar a muchas personas. ¿Qué es lo que va a pasar? En un aposento, cuando se empieza a hacer, cuando cada uno de ustedes o mi vida está centrada en Cristo y he recibido sanidad, por naturaleza se van a abrir las puertas y va a llegar gente. Tengo que personalizar y tengo que saber el contenido del evangelio para darnos cuenta de muchas maneras. Jesús nos los enseñó de muchas maneras, los concentró 40 días, les enseñó por 3 años, les enseñó de verdad el reino de los cielos, la guía del Espíritu Santo, cómo se salía al campo. Ajá. Por eso es tan importante darnos cuenta que la gente que está a nuestro alrededor tiene que recibir el testimonio de Cristo. Tienen que recibir que nosotros somos hijos de Dios. Tienen que darse cuenta por qué en tu trabajo, en tu escuela, tú eres diferente a ellos. Porque el evangelio restauró la identidad, lo que se había perdido. Estábamos sin identidad. ¿Por qué el hombre peca a cada momento? ¿Por qué el hombre no tiene fuerza espiritual? Por falta de identidad, porque no sabe quién es. Es por eso que para él se le hace fácil y llega el momento en que viven una vida vacía, una vida rota, una vida religiosa, una vida sin un caminar hacia dónde voy, por qué voy, ¿sí? Dios explicó bien claro esto. ¿Lo explicó dónde? Vamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Vamos a leer capítulo 8 del Evangelio de Juan, por favor. Ajá. Dice así la palabra de Dios.
capítulo 8, del 1 al 11. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vio a él. Sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinando él de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno al otro y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, les dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si algo que Jesús enseña es que verdaderamente el evangelio restaura la identidad. Lo primeritito que veo o que tenemos que ver es que dice que él enseñaba en el templo. ¿Qué es lo que enseña en el templo? En el templo se recibe la sanidad. ¿Por qué se recibe la sanidad? Por medio del mensaje. ¿Quién es el centro del mensaje? Cristo. Cristo es el mensaje. Cristo es el que verdaderamente se tiene que hablar en las iglesias. Y dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vio a él y sentado les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Algo que tenemos que darnos cuenta que el fariseo juzga, acusa y señala. Ajá. Eso es lo que hace el fariseo. Muchos de nosotros a veces cuestionamos cosas que no nos competen. No nos competen, porque a veces estamos igual que el fariseo. El fariseo, ¿qué es eso? La religión. La religión condena. La religión mata, acusa. ¿Por qué? Porque ellos están con qué? Con el pecado físico. Ellos lo que veían, pero Jesús un día les dijo en Mateo 24, sepulcros blanqueados. Sus vidas están llenas de huesos de inmundicia, de muertos. Por eso no señala. Cristo ama y ama porque le enseñó el Padre. Por eso es de que tenemos que voltear a ver y tenemos que ver diariamente, ¿sí? El evangelio, no solamente cuando estemos tristes, no solamente cuando estemos haciendo otras cosas, sino siempre en el trabajo tiene que hacer esto. Y dice bien claro, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ellos siempre vieron el pecado físico. El fariseo ve el pecado físico. ¿Saben cuántos pecados tenemos nosotros internos? ¿Saben cuánto pecado tenemos nosotros de verdad? Si algo que tenemos que agradecer diariamente es por la salvación que Dios nos ha dado. Nosotros no nos la ganamos. La Biblia estipula que como cordero fue al matadero.
Eso es lo que estipula Isaías 53. Eso es lo que dice el derramamiento de sangre. Eso es lo que está hablando en este. Y versículo 5. En la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Y tú pues qué dices? Desde luego que así es, se cumplió la ley. Desde luego que sí, efectivamente así era la ley. Pero quien cumplió la ley para que ya no pasara eso fue Cristo. Para que dejáramos de ver eso. Para que dejamos de ver lo que está sucediendo en la vida. Algo que tenemos que voltear y mirar es que Cristo es suficiente para nuestras vidas. El evangelio cambia, vuelvo a repetir y marco bien esto. El evangelio te dio la identidad, el regreso a casa. Restauró el pacto, el evangelio restauró completamente el pacto. Desde luego ellos dicen, en el acto le encontramos porque el fariseo es lo que ve, el judío es lo que ve, el pecado físico, pero no ven su pecado. Y nosotros tenemos que ser claros verdaderamente, no señalar a la gente. Si en el momento nos sale una persona en el campo, de verdad, así de esa manera, lo que tenemos que dar es dar palabra, una palabra de aliento, una palabra que dice, ¿quién te condena? Quien de verdad te podría condenar es Jesús, quien verdaderamente. Pero el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. ¿Saben de qué? Jesús conoce la vida de todo el fariseísmo. Y muchas veces hacemos más caso a lo que nos dicen. Muchas veces hacemos más caso a lo que hablan. Nosotros no somos ni verdugo, ni juez, ni jurados para estar señalando a la gente. Demos gracias al Señor porque Dios nos ha alcanzado, lo que les dije hace rato. Para encontrar, para ir al campo, para todo eso, de verdad tenemos que personalizar el evangelio. ¿De qué se trata el evangelio? Cristo es suficiente para mi vida. La respuesta más grande para la mujer, vamos a verla más abajo. De verdad, ese problema la hizo que se encontrara con el Mesías. Ese problema que tú y yo teníamos, no quizás de fornicación, de otra cosa, un vicio, algo separado de Dios, directamente íbamos a la muerte. Pero da la casualidad que Dios, Cristo nos amó hasta el último, hasta lo último. Dio su vida hasta lo último. Y ese problema la va a hacer que se encuentre con el Mesías. Si algo que lo que él dice, él lo cumple. Jehová Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y lo cumplió. Ajá, va a venir a aplastarle la cabeza a Satanás. Lo cumplió Éxodo 3:18, el sacrificio en el tabernáculo. Pinten la sangre. Ajá, y ahí te viene la señal. Os dará señal, la Virgen concebirá un hijo. De verdad, eso es vida para el ser humano. Esa es una vida que debemos tener enfocada en, de verdad, que nos regresó por la pura misericordia y gracia, nos regresó al diseño para el cual fuimos creados. Que tenemos errores, sí, amados hermanos, pastores, hermanos, tenemos errores, no somos perfectos. La vida del cristiano no se trata de perfección. La vida del cristiano se trata de qué tanto me porto bien, qué tanto hago. La vida del cristiano se trata de vivir el evangelio, de ver la respuesta del evangelio, que el evangelio me dice no ahorita, no, que me dice el evangelio espera, espera, que me dice el evangelio sí, sí. De eso se trata el evangelio, de conocerle bien esas respuestas que Dios nos ha dado. De verdad, somos defectuosos, tenemos un montón de errores, pero esos errores se tienen que convertir en bendición. ¿Para qué? Para continuar. Ajá. Dice así, versículo 7. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Algo que me queda claro. Esto se los voy a decir y tomen muy, muy bien en esto. De verdad, Jesús, si nos tiene que verdaderamente
decir y preguntar, quien esté libre de pecado ahorita mismo, de verdad no necesitan de la palabra. Así está diciendo. Porque el pecado, porque la palabra es la que vino a quitar el pecado. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que el sacrificio fue lo máximo para el perdón de pecados. Pero algo más interesante que vemos en esto, vean la gracia, vean la misericordia de Dios diciendo, quien esté libre de pecado. No lo está diciendo solamente al judaísmo, al fariseísmo, a los eteos, jerjeseos. De verdad es hasta para nosotros. Quien no necesite de mí para el perdón de pecados, arrójala. Porque yo estoy enfrente de ella. Y el primeritito, pues échale. O sea, de verdad, no es que, de verdad, el que nos tiene que poder señalar es Jesús. Quien nos puede decir miles de cosas y reclamar es Jesús. Quien le pudo haber reclamado, eso viene desde el Antiguo Testamento. Lo primero que le pudo haber reclamado fue Jesús o fue Dios a Eva. Porque a ella les dio el pacto y les dijo bien claro, de este árbol no debes de comer porque ciertamente vas a morir. Y yo jamás, 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 de verdad yo veo un reclamo de Dios hacia la humanidad, hacia lo precioso que es la humanidad creada según Dios. Yo no veo. Él lo relata bien claro en Efesios, y ustedes estaban muertos en delitos y pecados, y estaban en la corriente de este mundo. Ese es el mundo. Eso era tu perspectiva, tu estado espiritual caído. No tenía ni para dónde darle, Félix. De verdad. Y esto tenemos que darnos cuenta cuánto amor nos tiene. No está juzgando. Simplemente porque quiere señalar a alguien que está igual o peor que tú. ¿Cómo es posible que estés señalando a una persona que está igual que tú o peor? Ayer les decía en la reunión de pastores, a veces hacemos cosas peor que un incrédulo, como animales irracionales. Nos comportamos mal, peor, y teniendo el evangelio, teniendo el evangelio. Demos gracias a Dios por esto, hermano, de verdad. Y no está diciendo así como que para que ahí, ¿sabe lo que está diciendo Jesús? En general está la humanidad separada. En general la humanidad peca. En general. Tú lo puedes ver, lo encontraste en el acto. Ese es el estado del judío que ve el pecado de visión. El acto. Un pecado de acto que ellos están mirando, que están viendo. Pero como ellos no lo ven, sí saben lo que hacían. Vean lo que hacían ellos. Vamos a Mateo. Capítulo 23, versículo 23, por favor. ¿Quién le puede dar lectura? Mateo 23, 23. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Ok, gracias, hermana. Si algo que estamos viendo, ¿saben de lo que diezmaban ellos? De lo más poquito. Un comino, un eneldo. O sea, de lo poquitito que tenían, sí, de la menta, del eneldo, del comino, diezman de todo. Esa es la gente religiosa. ¿Verdad que diezmaban de lo más poquito? ¿Pero qué creen? Pero han dejado lo peor. O sea, no me han llevado dinero, pero tampoco han de verdad, ¿eso qué? Y acá, por eso Jesús les dice, a ver, también de pecado, ustedes pueden diezmar de lo poquito que ganas, o sea, de esto,
Pero el peor es que ellos dejaron, vean lo que están haciendo acusando a la mujer. Dejaron la misericordia y la gracia. También la mujer, el más pecador, merece la gracia y la misericordia de Dios. La merece. Por eso Jesús es en general, dice, a quien esté libre de pecado. Ajá. Versículo 8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusando por su conciencia, salían uno a otro y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vean la respuesta de Jesús con la mujer. Se empezaron a ir poco a poco porque ya no les latió y se queda ese encuentro. Quien encontró a la mujer adúltera fue Jesús. Lo que quiere Jesús es estar contigo y conmigo, a solas, el tiempo a solas, las 24 horas. Eso es lo que busca Jesús, ese tiempo donde nosotros le podemos decir, perdóname, cambia mi corazón. Cámbialo todo, por favor. Mi vida ha sido un desastre. Y cuando vemos ahí a Jesús, se quedaron solos. Qué hermosa escena. Ellos dos. ¿Qué creen que le haya dicho? ¿La va a regañar? No, vean. Pero ellos, el 10, enderezándole Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué son esas palabras? ¿Qué se les hacen, amados hermanos? ¿Dónde están? ¿Saben qué es? Satanás sabemos que no es de rojo, ni es flaco, ni delgado. Satanás utiliza a la gente. Y cuando se presentan con Jesús, que Cristo es suficiente para todos los problemas, lógico, cuando Jesús suelta palabra, lo mismo es que hace el enemigo, huye. El enemigo se va. No tiene nada que decirle a Jesús. Es más, no se tiene que poner ni al tú por tú, jamás se va a poner. Él esperó un tiempo a solas para que vea su identidad, para que vea que Cristo es suficiente, para que se dé cuenta cómo es que se soluciona todos los problemas. Mira, quizás hemos tenido problemas bien pequeños. Pero de verdad, si te han pasado problemas, agradécele a Dios. Estate solo con Él. En tu aposento cierra la puerta y ora a Él. Y dile, Jesús, aquí está mi vida. Utilízala para tu gloria. Utilízala para el deseo tuyo. Quiebra todo lo que tengas que quebrar. Yo no veo que le reclame. Oye, ¿por qué te prostituiste? ¿Con quién te encontraron? ¿Cómo se llama con el que estabas? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Jamás. Es más, no cuestiona. No cuestiona. Jesús lo que quiere es una vida caída llena de pecado, transformarla a ser discípulo para el deseo de Él. Eso es lo que transforma el evangelio, de lo que les venía platicando. Eso es lo que da el evangelio. Eso es lo que relata el evangelio. Una vida caída completamente, pero verdaderamente caída. Por eso es que cuando Jesús está enseñando es que personalice el evangelio. Atrapa el evangelio y como tú ordena el evangelio en tu vida. Eso es lo que vas a decir. La mujer adúltera, quién sabe qué diría después, pero algo que sí enseña es en el capítulo 4 de Juan con la mujer samaritana. Ella sí fue a divulgar. Cuando uno personaliza, Jesús es el Cristo, personaliza, Él cambió mi vida, me regresó a casa, mi identidad es suficiente. Cuando pasa eso, siéntete mujer contenta, siéntete varón, hermano, pastor, siéntete contento, de verdad. Esto es un manjar, el evangelio es un manjar. Y esto es lo que transforma a la persona, de una vida caída a ser un testigo que declare que Jesús es el Cristo. Esa es una vida llena de bendiciones.
ya fue salva. Después de la salvación, ahora proclama el evangelio. Ya lo personalizaste el evangelio. Ahora sí, dilo, confiésalo. Ajá. Dice, ninguno te condena. Versículo 11. Ella le dijo, ¿ninguno, Señor? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué se les hace eso? Vete y no peques más. No te condeno. Salvación. Primero está la salvación. Es por gracia. Efesios 2:8 dice bien claro que la salvación es por gracia. Y si algo que hoy que te esté pasando a ti, que algo te condene, de verdad de corazón dile, Señor, nadie me condena. Voltea a ver la cruz. Se enderezaron los dos. Voltea a verme a mí. Cada que alguien te quiere pasar, volteame a ver. Ve el sacrificio. Mira lo que yo hago con el pecador cuando me recibe. Yo lo transformo. Yo le regreso la identidad, la imagen, el soplo de vida, el señorío, la autoridad. Yo lo transformo completamente. Yo no sé en qué problema estuviste metido, pero yo estuve metido en muchos problemas. Después de estar en una adicción, después de estar en el religiosismo, el humanismo, el activismo, el tirar gente, en hablar lenguas, un montón de cosas. Lo mismo hacían ellos, el fariseo. Nicodemo era uno de ellos. Una vida fingida, una vida sin decir, yo sé la ley, esto, oro, ayuno, hago un montón de cosas. Pero no conozco quién es el Cristo. De aquí en adelante la mujer adúltera no vuelve a salir, pero algo que sí es que ni yo te condeno, está diciendo, yo te salvo. Yo no condeno, yo salvo, yo amo, ¿sí? El evangelio perdona, el evangelio sana, el evangelio trae paz, el evangelio restaura el pacto, el evangelio regresa al diseño para el cual fuimos creados. Que no se nos olvide y que sea de mucha bendición este momento, este tiempo.